Esta mañana tenemos el Partido Socialista de la provincia de Jaén, tenemos una reunión con la Plataforma de Defensa de las Pensiones, que es un grupo de personas jubiladas que desde hace muchos años vienen reivindicando que las pensiones se defienden, gobierne sin quien gobierne, ¿verdad? Ese es su lema. Ellos han invitado a todos los grupos políticos, creo que algunos han declinado porque me imagino que se sonrojarán de reunirse con ellos, pero el Partido Socialista aquí está para explicarles el modelo que tiene previsto para las pensiones en los próximos años. En primer lugar, contrastar lo que ya hemos hecho, que yo creo que queda muy claro que en un momento de crisis lo que hizo el Partido Popular fue devaluar las pensiones con ese índice de revalorización del 0,25%, en contraste con lo que ha hecho el Partido Socialista, que es subir las pensiones de forma igual que el IPC, ¿no? Escuchamos decir al señor Feijóo que el Partido Popular votó a favor, mintió en el debate, mintió abiertamente, votó en contra, no solo votó en contra, sino que el Partido Popular intentó vetar la ley también. Pero es que el otro día, en otra entrevista que le hicieron, volvió a insistir en que él mismo, que era senador, votó a favor. Y es mentira, porque esto se votó en diciembre del 21 y él llegó al Senado mucho después, ¿no? Es decir, no se pone rojo de mentir de esta manera. Su modelo es devaluar las pensiones, hacer que los pensionistas no puedan mantener su poder adquisitivo y, por supuesto, no le hable ya de lo que es brecha de género o de intentar compensar las deficiencias que sufren las mujeres, ¿no? Nos quedan todavía muchos avances que hacer, como decía, por ejemplo, esto, intentar que la brecha de género cada vez sea menor y que además las pensiones no es algo que afecte solo a las pensionistas de hoy en día, que la generación del baby boom es cuando realmente hay que hacer una planificación, como ya ha hecho el gobierno socialista, y de hecho este va a ser el primer año en el que de nuevo se va a ingresar dinero en la hucha de las pensiones. ¿Y esto por qué ha sido posible? Ha sido posible gracias a unos sueldos dignos y al dinamismo que se ha conseguido en el mercado laboral, gracias, por ejemplo, a esa reforma del mercado laboral, ¿no? Las pensiones tienen que ser dignas, pero tienen que ser también sostenibles. Y yo creo que ha quedado en evidencia, ha quedado claro que este gobierno, el modelo del gobierno socialista, hace que las pensiones puedan ser dignas, que sean equitativas, pero que sean también sostenibles. Muy bien. Alfonso, sí, rápidamente. No, sí. Me han dicho que es que... Lo hago rápido. Exactamente. Bueno, otro lunes más, ¿no? Otro lunes más, ahora con motivo de las elecciones generales desde la plataforma en defensa del sistema público de pensiones de Linares, queríamos tener la oportunidad de que las formaciones políticas que se presentan para gobernar y para legislar tuvieran la oportunidad de explicar directamente a la ciudadanía sus propuestas, sobre todo en materia de pensiones y servicios públicos para personas mayores, y la ciudadanía y las personas pensionistas tuvieran ocasión de preguntar, consultar, debatir con ellas. Creemos que es un modelo que tiene más contacto con la ciudadanía, un modelo que se puede seguir porque los representantes, los que nos van a representar en la provincia de Jaén, en el Parlamento, dan cuenta y dan la cara ante la ciudadanía, explican sus propuestas y tienen ocasión de debatir o rebatir. Muy bien, gracias. Hay gente que no viene, ¿verdad? Bueno. Me imagino que se pondrán colorados de venir aquí a explicar cuál es su modelo de pensión y saber que si aquí no hay opciones de que ella saque un escaño, la forma de ayudar que Yolanda Se hace sea... con pacto. No. Eso se hace con pacto. No, pero Eso escúchame. se hace sin pacto. Pero escúchame. Eso es pedirle a la demás fuerza que desaparezca. No, Eso se para hace nada, con para pacto. nada. Aquí hay una diferencia en estas elecciones con respecto a las anteriores. En las anteriores se han presentado cada grupo político para gobernar. Pero aquí han dicho claramente el PSOE que quiere gobernar con Sumar. Lo dice el presidente cada vez. Y aquí la forma de ayudar a que Yolanda Díaz sea vicepresidenta y podemos contribuir Que eso desde que la tú dices provincia. puede que sea inteligente, pero eso con un Y pacto eso hay preelectoral. 20 Un provincias pacto en esa preelectoral. situación. Hay que hacerlo. Sí, es verdad. Pacto. No, yo no... Mira, se ha hecho incluso para el Senado. nosotros, Se ha hecho en algunos sitios, en otros tiempos, se ha hecho para el Senado. Llegar y decir, mira, nos conviene incluso alguna fuerza política ha votado a su fuerza política al Congreso y ha Y lo votado otro al Senado. a otro al Senado. Para, sabes tú que el reparto de 3 y 1 en muchas de las provincias varía.
Pues en eso teníamos que tener pidiéndole a los demás que desaparezcan. Yo esto no lo diría. No es que desaparezcan ni mucho menos. Esto no lo diría en Málaga, no lo diría en Sevilla, que ellos van a sacar su número de escaños, el que sea, no lo diría. Pero en provincias pequeñas, mira, en las últimas elecciones tuvo 36.000 votos la izquierda aquí. Y nosotros nos estamos jugando el tercer escaño ahora mismo, arriba o abajo, entre el PP y PSOE por 5.000 votos. Fíjate qué pena darle un voto, un escaño, que a lo mejor impide que Yolanda Díaz sea vicepresidenta, por una voto. Pero todo el mundo tiene que pensar. Lo mismo que tú lo estás reflexionando ahora, más gente tiene que reflexionar. Yo tengo otra predisposición. De Yolanda hay otra predisposición. Sí, que a mí Yolanda Díaz me encanta, si te lo digo, de mujer a mujer, es para mí una tierraca. Pero es verdad que aquí en la provincia... Pero hay predisposición. Aquí en la provincia no tiene... Que eso... Atended un momento, por favor. Continuando con los actos. Sí. Continuando con los actos que habíamos organizado con motivo de las elecciones generales, sabéis que habíamos organizado que las formaciones políticas que se presentan, por lo menos aquí en Jaén, acudieran, le hicimos una invitación para que acudieran a la concentración, explicaran su programa, las propuestas que llevan, especialmente en materia de pensiones, en materia de servicios públicos que afectan a las personas mayores. La semana pasada tuvimos de invitada a la formación política Sumar, que vino su candidata, estuvo presentando su programa, debatiendo con nosotros. Para hoy, como era el último lunes que queda antes de las elecciones, que son este domingo, el 23, teníamos previsto dos presentaciones: la presentación del Partido Popular y la presentación del Partido Socialista. A lo largo de la semana pasada el Partido Popular nos llamó diciendo que había surgido un imprevisto electoral, parece ser que tienen un acto, que nos pedía a ver si podíamos hacerlo por la tarde en cualquier otro sitio. Nosotros estuvimos consultando y vimos que era imposible, que en este tiempo, en verano, la gente está más tareada, más dispersa, con las vacaciones, con la piscina, la parcela, los nietos, y que ese formato no nos venía bien, no podíamos garantizar presencia. Entonces vamos a hacerlo solo con la presentación del programa del Partido Socialista. Ahora lo presentará, y hoy ha acudido quien estaba anunciada, que es Ana Cobo. Muchos la conoceréis porque es de Linares. Ana Cobo. Ana es economista, profesionalmente trabaja, es directora del Parque Tecnológico Geolín, y políticamente fue concejala en el Ayuntamiento de Linares, me parece llevaba la delegación de Hacienda o de algo así, por ahí, o Economía o algo parecido, y fue delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén. Pues bien, lo hacemos como el otro día. Ana explicará sus propuestas, explicará el programa, y nosotros luego tendremos ocasión de preguntar, de debatir. Como el otro día dije, si alguien discrepa, de discrepar, pero una cosa sí, como siempre lo hemos hecho, desde la educación, desde el respeto, desde el buen trato, porque no hay que olvidar que Ana y el Partido Socialista ha venido aquí porque los hemos invitado y son nuestros invitados, y con ese fin esperamos se desarrolle el acto. Muchísimas gracias, Ildefonso. En primer lugar, buenos días a todos y a todas, y gracias por estar cada lunes aquí, no hoy, sino cada lunes aquí. Quiero hacer un reconocimiento expreso a la plataforma de defensa de las pensiones, que lleváis ya, si no me equivoco, como mínimo 5 años trabajando por defender las pensiones, y en general un reconocimiento a vuestra generación, que habéis sido la generación, en muchos casos, de mayo del 68, la generación que luchó por la democracia en este país, la generación que también trajo el Estatuto de Autonomía a Andalucía, y a día de hoy, de una forma más que generosa, seguís defendiendo los servicios públicos en general, y en concreto también
las pensiones, ¿no? Que es de lo que principalmente hoy hemos venido a hablar aquí como Partido Socialista, porque estamos en vísperas de unas elecciones, quedan 5 días, 6 días para acudir a la urna, y es verdad que las pensiones se defienden y todo el mundo está de acuerdo en que son imprescindibles, pero se defienden sobre todo en la urna. Yo hoy voy a pedir el voto para el Partido Socialista para defender las pensiones, pero no lo voy a hacer sin argumentos. Voy a intentar daros mi punto de vista y el por qué en este momento, y especialmente en la provincia de Jaén, hay que votar al Partido Socialista para seguir defendiendo la dignidad de las pensiones. Bueno, como ya llevamos 40 años de democracia, nos ha dado tiempo a ver la alternancia en los gobiernos y los diferentes modelos de gestión que hay y del trato que se ha dado a los pensionistas y a los servicios públicos, ¿no? En concreto, cuando más afectadas se han visto las pensiones, por supuesto fue un gobierno socialista quien universalizó las pensiones, quien las trajo. Todo eso lo conocéis vosotros perfectamente, porque además no hay nada más que entrar en vuestras páginas, leer vuestros folletos, el trabajo que habéis hecho riguroso, con datos rigurosos y lo bien que conocéis el tema y lo preparados que estáis en esta materia, ¿no? De eso hace mucho tiempo, pero no hace tanto tiempo de la crisis financiera que vivimos en 2011, 2012, 2013, y vimos lo que el gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente, hizo en aquel momento, ¿no? Con esa teoría de que cuando hay una crisis lo que hay que hacer es recortar y traer austeridad, ellos lo llaman austeridad como si fuera una virtud, pero solo ha traído ruina, y a día de hoy ya sí que lo podemos comprobar fehacientemente. 67.000 millones de euros se encontraron en la hucha de las pensiones, 67.000 millones se encontraron en la hucha de las pensiones, pero en menos de 10 años la dejaron completamente vacía. En 7 o 8 años la dejaron vacía, porque ya cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno en 2018, esa hucha ya estaba vacía. ¿Y esto por qué fue así? Bueno, en primer lugar, ellos dijeron que las pensiones eran insostenibles como estaba el sistema, por la pirámide de población. Era imposible que en una población en la que la pirámide hace que cada vez nace menos gente, la gente vive más años. Por cierto, maravilloso, ¿no?, que la esperanza de vida parece que a algunos les genera un problema. Maravilloso que la esperanza de vida haya subido en 6 años y también que la gente, entre otras cosas, gracias a una sanidad pública que ya lleva unos años funcionando, unas décadas, pues llegue con salud, llegue con vitalidad y llegue con ganas de hacer cosas a la edad de la jubilación, ¿no? Bueno, pues ellos pensaron que este sistema era absolutamente insostenible y que había solamente 2 opciones: o que trabajar más años o que pagar menos las pensiones. Y ellos optaron por las dos, ¿no? Principalmente por pagar menos a los pensionistas. Hicieron un plan que a lo mejor el primer año se hubiera notado un poco, pero si esto no se hubiera frenado a lo largo de 30 años, que fue la planificación que ellos hicieron, cuando las personas que desde hoy estamos trabajando hubiéramos llegado a la jubilación, habríamos tenido una pensión de un 50% menos, estoy hablando de un 50% menos de la que tendremos si se sostiene un sistema como el que tenemos actualmente, ¿no?, que creen las pensiones. A su vez, promocionaban los planes privados de pensiones, detrás de los cuales siempre hay grandes fondos de inversión, en fin, ya sabemos, ¿no?, el retorno que eso tiene luego, que si te doy donación al partido. Bueno, ya sabemos que luego hay gente que cobra sobresueldo. A día de hoy, el candidato a la presidencia del gobierno todavía no ha explicado el sobresueldo que tiene, no sé qué tiene que ocultar, pero lo más importante, tampoco ha explicado de dónde sale el dinero para que él cobre ese sobresueldo, aparte de los más de 70.000 euros que cobra como senador. Le debe parecer muy poco 70.000 euros al año, pero le debe parecer mucho un salario mínimo de 735 euros que se negaron y votaron en contra a subirlo, ¿no? Pues como decía, ellos metieron la tijera para hacer sostenible el sistema de las pensiones, le llamaron factor de sostenibilidad a hacer que cada vez que entra una persona al mercado de trabajo, el cálculo que se hacía fuera cada vez menor. Pero además las pensiones no podían subirse más de un 0,25%. Imaginaos en un año como este, en el que la inflación ha sido de un 8,5%, eso suponía, como digo, una pérdida de poder adquisitivo continuada, pero a lo largo de 20-30 años, la gente que hubiéramos llegado a jubilarnos hubiera sido que o tiene un plan privado de pensiones o te mandan directamente a la indigencia, ¿no? Por eso también agradecía la labor que vosotros hacéis, porque al defender las pensiones no estáis defendiendo solamente a vuestra generación, estáis defendiendo principalmente a la mía, que, como digo, somos el baby boom, que se nos ocurrió, bueno, a nosotros no, a nuestros padres, no sé qué pasó. Nacimos 14 millones de españolitos y de españolitas, nacimos en muy pocos años en este país y bueno, pues vamos a llegar en algún momento también a jubilarnos, ¿no? Pero es que además, fijaos una cosa,
si lo pensamos y ahora ya tenemos los dos modelos para contrastarlos, tiene todo el sentido. El gobierno del Partido Popular, con esa reforma laboral que acometió, abaratando los despidos, porque si las empresas tenían un problema, lo que tenían que hacer era despedir de forma muy barata para hacer las empresas sostenibles, ¿no? ¿Qué puede pasar en un país en el que se despide a millones de personas, en el que se devalúan los salarios y se devalúan las pensiones? Pues lo único que puede pasar es que llegó la ruina. Y cuando llega la ruina, no llega solo para los pensionistas o para los trabajadores que se van al desempleo. Llega para el que tiene una tienda de barrio, para el que tiene un comercio, para el que tiene cualquier negocio. Porque claro, si la gente no tiene dinero, no hay forma. Pero es que además, al haber millones de personas menos trabajando, sabemos que las pensiones se financian con las cotizaciones actuales. Los trabajadores de hoy financiamos las pensiones de hoy, igual que los pensionistas de hoy financiasteis en su día las pensiones de las generaciones pasadas, ¿no? Y eso está hecho así. Es un sistema de solidaridad intergeneracional. Pues con este modelo del Partido Popular, que devaluó los salarios, que hizo que la gente no tuviera para ganar ni lo mínimo para vivir, tantas millones de personas que fueron al paro, millones de personas que dejaron de cotizar. Por eso se comieron la hucha de las pensiones, porque dejaron de entrar ingresos. Este gobierno, con muchos ministros del baby boom también, que nacieron en esa época, hijos de trabajadores y trabajadoras, pero que mira por dónde han ido a la universidad. Y también han estudiado económica, y también han estudiado derecho, y también son buenos profesionales, pero con una visión de izquierda. Le han metido un gol por la escuadra a la gente de derecha con la reforma de las pensiones, que todavía están dando vueltas y todavía están mareados. Y es que lo que han conseguido ha sido aumentar los ingresos para que las pensiones sean sostenibles. Hasta el punto que este año, con esa subida del 8,5%, del déficit que se encontró el gobierno de Pedro Sánchez cuando llegó al gobierno, que todavía había que meterle dinero porque no se financiaban las pensiones, por primera vez este año, con esa subida tan grande que ha habido de las pensiones han sido sostenibles y no solo no han generado déficit, sino que por primera vez también ya se va a empezar a meter dinero en la hucha de las pensiones. Pero tiene sentido. 21 millones de personas trabajando en este momento en España. 21 millones de personas que aportan a la seguridad social con sus cotizaciones. Claro, obviamente esto hace que se puedan financiar. Pero no solo eso. La dignidad que este gobierno ha traído a los trabajadores y trabajadoras con la subida de los salarios, solo en la provincia de Jaén el salario medio ha subido en más de 2.000 euros al mes, hace que esas cotizaciones sean también más elevadas. Más personas trabajando, cotizaciones más altas, se pueden financiar estas pensiones. Pero además, lo que ha ocurrido también tan importante es que el dar dignidad a todas las familias, porque ha sido un gobierno que ha gobernado para la amplia mayoría de la gente. Yo sé que hay mucha gente que ya vota al Partido Popular porque piensan que como tienen su coche pagado y tienen una casa, que pertenecen a otra clase social, y allá ellos, ¿no? Pero el 97% o más de este país somos clase trabajadora. Tengas una empresa, tengas un negocio, seas autónomo, si para vivir necesitas trabajar, eres clase trabajadora. Y vas a necesitar de unos servicios públicos, que también se financian con la recaudación. El otro día, en la patraña esa que vimos de debate, el señor Feijóo, ¿sabéis por qué mintió de esa manera marrullera, compulsiva, una vez detrás de otra, una mentira detrás de otra, delante de toda España o de 6 millones de personas que lo estaban viendo? Pues mira, yo lo tengo muy claro, porque si el Partido Popular explicara a quién beneficia sus políticas, lo votaban 3, o a lo mejor 1. No lo votaría nadie. Ellos hacen gobierno para unos pocos, pero como saben que para gobernar necesitan una amplia mayoría, porque estamos en democracia y si no en este país no se alcanza el gobierno si no es con esa amplia democracia, mienten y vuelven a mentir y pretenden engañar a la gente y desviarnos de los temas que de verdad nos afectan realmente. Cada semana ponen en marcha un tema para que no hablemos de lo que de verdad le importa a las familias. Cuando no es Bildu, cuando no es Correo, ellos sacan un tema y ya ponen a todo el mundo a hablar de otras cuestiones. Bueno, pues el Partido Socialista estamos explicando con pelos y señales nuestro programa electoral porque creemos que la gente tiene que conocerlo. Y la gente tiene que saber que votar al Partido Popular, se pueden sentir en ese momento muy patriotas, no digo que no, pero la patria se defiende haciendo que todas las personas que vivimos aquí tengamos una vida digna. Y además la patria se defiende entendiéndola. Y este país es el país que tenemos, con sus diversas culturas, con sus diversas identidades. Y así hay que aceptarlo. Esto es como una familia que tiene 5 hijos y cada uno de una forma. ¿Qué hace? Uno sí lo quiere y el otro no. El que quiera España de verdad luchará por la unidad
y por la convivencia, como por cierto ha hecho este gobierno, ya que ellos sacan el tema todos los días, ¿no? No hemos tenido una convivencia y una paz en España, no digo ya en los últimos años, en los últimos 200 años, que me ha tocado estudiarme la historia con mi hija con la selectividad. Y lo veía y además lo pensaba, digo, no ha tenido España un momento de paz y de convivencia como en los últimos 200 años como tenemos en este momento. Entonces, ¿de qué van a hablar? De que en Cataluña las cosas están bien, de que ETA ha desaparecido, de que se recauda, Hacienda recauda más dinero que nunca, pero ni siquiera es porque se hayan subido los impuestos, que por cierto se han bajado bastante. Aquí no vamos a obviar la subida de los precios que hemos tenido en estos años, ¿verdad? La subida, eso lo vemos todos cuando vamos al supermercado, que todo ha subido. Eso no lo vamos a obviar, ¿no? Este gobierno ha bajado los impuestos de los alimentos esenciales, de la luz, del gas, de los hidrocarburos, con esas ayudas también para la gente del transporte que pudieran tener un poco, no sé, amortiguar un poco el gasto tan grande. ¿Por qué? Ahora hablamos si quieres, ahora hablamos, vale. Pues se ha recaudado más que nunca, porque hay más empresas y más personas trabajando que nunca. Entonces, no se trata de subir los impuestos a las clases trabajadoras. Y además, mira, que no nos engañen también con una cosa. Ahora van diciendo que van a bajar los impuestos a las clases trabajadoras. Y es posible que se uno aplique una rebaja fiscal general, a mí, a vosotros, a mi madre, a mi hermano, a cualquiera, nos baje el IRPF y cuando vayamos a hacer la declaración de la renta nos digan, te has ahorrado 100 euros por la bajada de impuestos del Partido Popular. Pero por cada euro que yo me ahorre, las grandes fortunas se ahorran millones de euros. Y eso a lo único que nos lleva es a un Estado que no puede costear ni financiar unos servicios públicos de calidad. Y ese es su modelo. Entonces, al final es una mentira y una patraña también. Cuando nos dicen que no va, yo no quiero que me bajen los impuestos 40 euros. Yo quiero pagar 40 euros y que la gente, de forma progresiva, como así dice la Constitución, pague impuestos en función de sus ingresos y tener un sistema público robusto de educación de calidad, de sanidad de educación, de sanidad de calidad y de servicios públicos en general de calidad. Por eso yo creo que a estas elecciones nos enfrentamos con dos modelos ya contrastados claramente, ¿no? Un modelo progresista del Partido Socialista que aboga porque a la amplia mayoría de la población, de la sociedad, le vaya bien, y porque Pedro Sánchez ha demostrado que para que al país le vaya bien, le tiene que ir bien a la gente. Que con esas políticas de austeridad, que otra vez ya se han puesto la palabra en la boca, de que necesitamos un país que no gaste tanto y que no gaste tanto, con esas políticas de austeridad, lo único que trajeron fue ruina. Que al fin y al cabo la economía es una rueda que uno la pone en marcha o le pone palos en la rueda, ¿no? Ellos solo saben poner palos en la rueda. Eso sí os digo, con el sufrimiento de tanta gente que lo ha pasado tan mal en las diferentes crisis, ha habido quien ha ganado mucho dinero. Y fijaos, y esto es una reflexión muy sencilla, 67.000 millones de euros que se vaciaron de la hucha de las pensiones, 100.000 millones de euros que costó el rescate a la banca. Al final, este paquete, los 7 paquetes de medidas que ha puesto en marcha el gobierno para ayudar a las clases trabajadoras y a la amplia mayoría de la sociedad, no ha costado ni 50.000 millones de euros. En la anterior crisis nos negaron el pan y la sal y hasta nos culparon, ¿os acordáis? El problema era que tú te habías endeudado por encima de tus posibilidades, que cómo se te había ocurrido comprarte un piso, que la gente vivía por encima de sus posibilidades. Nos culparon a los curritos, os culparon a los curritos de vivir por encima de nuestras posibilidades, cuando en realidad nadie fue capaz de adivinar la que venía. Ni los grandes economistas, ni el de Guindos, ni el Rato, ni el otro, ni ninguno de estos fueron capaces de adivinar la crisis que venía, y lo tenía que adivinar un trabajador que había ido al banco y le había dado una hipoteca y ya tenía un contrato fijo. ¿Sabía él que lo iban a echar a la calle y que le iban a quitar su piso? Pues al final nos gastamos el doble como país en rescatar a la banca y en la hucha de las pensiones. Eso sí, detrás del sufrimiento de millones de personas, de empresas y de autónomos que en el camino lo perdieron todo. Entonces, yo creo que clarísimamente, desde el punto de vista que hoy hemos venido a hablar aquí de los servicios públicos, de las pensiones y de un modelo de país, está claro que una socialdemocracia moderna del siglo XXI, ecologista, feminista y europeísta, como es el Partido Socialista, es lo mejor que le puede pasar a este país para los próximos años. Pero es que además no estamos en una situación normal, ¿no? El Partido Popular está muy lejos de poder gobernar en solitario, y no le duele en prenda en pactar con la ultraderecha más rancia y más retrógrada que hemos visto en muchos años en este país. Ya lo estamos viendo aquí también, incluso en Linares, ¿no? Los discursos que tienen la ultraderecha,
lo primero que están es en contra de Europa. Europa que ha traído la paz a este continente, con lo que ha supuesto pertenecer a la Unión Europea para España, que ha sido un país que ha recibido tantísimos millones, 140.000 millones de euros con los fondos Next Generation, que Pedro Sánchez, con su buena desenvoltura en inglés también, que también le ayudó, en Europa ha conseguido traer para España. Y en otros momentos, en los años 80, en los años 90, esas inversiones tan importantes que se han hecho, pues lo primero que la ultraderecha no quiere es ser europeísta. Dice que primero España y luego dice una cantidad de tonterías que no tienen ningún sentido, ¿no? Porque lo mejor que le ha pasado a Europa es que se haya conseguido la paz después de muchos siglos, como digo, también, que era el fin principal de la Unión Europea, que luego fue monetaria y que tanto ha ayudado a países que llevamos 40 años de retraso, 40 años que tienen nombre y apellido, 40 años de dictadura que nos alejaron del progreso de Europa, ¿no? Sería muy triste, de verdad, que ahora se ponga un freno a este momento de progreso, de avance en todos los sentidos, no solo de la economía, sino de los derechos, de las libertades. Los derechos de las mujeres son sagrados, los derechos de las mujeres no se tocan y llevamos muchos años peleando por dedicarnos a lo que nos dé la gana, a hacer nuestra vida como queramos, a ser madres cuando sí lo consideremos y lo decidamos, no cuando nos digan ellos, porque empezarán diciéndonos cuándo tenemos que ser madres, después dirán a qué nos tenemos que dedicar y después mejor me callo porque encima sabéis lo que estoy pensando. Hay que defender a las mujeres y se lo merecen. Nos lo merecemos. Llevamos muchos años de sufrimiento y de malos tratos. A día de hoy, todavía 500 mujeres en España ponen una denuncia. Y hay que ayudar a las mujeres que viven en el pozo que supone vivir con el terror en su casa, que es el peor de los terrores que existe. Cuando uno no tiene seguridad, ni siquiera cuando echa la llave de su casa. Y eso no se puede obviar. Ellos dicen que no existen tipos de violencia. Detrás de eso lo que hay es un modelo machista de privilegios que quieren sostener en el tiempo y que desde luego nos van a encontrar de frente. A mí, si voy a estar en el Congreso, como espero que así sea, desde luego me van a encontrar enfrente y me van a tener allí luchando por los derechos de los linarenses en primer lugar, pero en particular de las clases trabajadoras, de la amplia mayoría de la población, de las mujeres, de los pensionistas y de todas las personas que somos, como digo, la inmensa mayoría, aunque ellos quieren hacer pensar que gobernamos para 4, de la inmensa mayoría de la gente que se levanta cada día a trabajar, sean autónomos, sean empresarios, sean trabajadores por cuenta ajena, y allí nos van a tener defendiendo sus derechos y sus libertades, porque además, con datos sobre la mesa, se ha demostrado que es lo mejor que le puede pasar a este país. Yo por mi parte nada más. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta, que supongo que sí, pues estamos abiertos a plantearlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora nos vayáis, continuamos. Simplemente decir una cosa. Lo hacemos como el otro día. Pedid la palabra, me lo hacéis ver, vamos, que yo os vea, os doy la palabra. Ana va tomando nota y contestará si es una pregunta o dará su punto de vista si es un parecer que dais vosotros. Y recordar, como el otro día, en el movimiento andaluz en defensa de las pensiones públicas, al cual pertenecemos, hemos hecho, con motivo de las elecciones, lo sabéis la mayoría que estuvisteis el otro día, hemos hecho un díptico diciendo qué teníamos en pensiones en 2018, qué tenemos ahora y a qué aspiramos después de las elecciones. Prácticamente en eso consiste el díptico. Recordaros que tenemos todavía ahí, el que quiera y pueda, se lo pueda llevar para repartirlo entre sus conocidos, para repartirlo entre sus vecinos. Ahora después nos pide, se puede llevar 5, 10, los que quiera, y terminamos de repartirlo para que llegue a todo el mundo antes de las elecciones. Todo el mundo sea consciente de lo que nos jugamos en estas elecciones, de qué queremos y qué esperamos de los que nos van a representar en el Parlamento en estas elecciones, y qué teníamos y hacia lo que no queremos volver, como ya se ha dicho y como repetimos aquí cada lunes. Bueno, ahora Antonio tiene la palabra. Ya digo, sin inconveniente, con todo el respeto del mundo, pedid la palabra, yo os voy dando la palabra y ya Ana luego después contestará. Sí. Antonio. Buenos días. Ana, estoy de acuerdo casi con todo lo que has dicho. Lo que ocurre es que hay que hacer algunas matizaciones. Efectivamente, ha hecho una buena defensa del gobierno que acabó de esta manera, pero que el gobierno no estaba solo. Sabemos exactamente qué aportaciones proporcionales tenían cada uno de los socios, y eso, en fin, conviene también tenerlo muy en cuenta. Está claro que es bueno que ni un solo voto popular vaya a la derecha.
esa es la misión que tenemos y a ser posible que se recoja por los dos brazos que tenía ese gobierno. Por otro lado, hemos hablado de privatización y de alguna manera en el tema de las pensiones sí apostillo un poco que este gobierno todavía ha mantenido una tentación de privatizar en parte las pensiones con la propuesta que hace de pensiones por empresa. Hay también otra cuestión que ha quedado pendiente, que es precisamente la auditoría. Va a cumplirse ahora un año desde que la aprobó el gobierno y que tendría que haberse dado para poner en claro los datos que tú has mencionado. Efectivamente, el dinero de las pensiones se dedicaron una proporción importante a gastos impropios y eso se vería a demostrar la falacia que vienen diciendo todos los poderes desde siempre de que las pensiones son insostenibles. Eso es falso de toda falsedad, porque eso lo llevan diciendo 40 años, 35 años, y cada 5 años se comprueba de que se reponen, que hay medios suficientes para eso. Luego hay también otra cuestión que es importante, en fin, desgraciadamente el baby boom pues aumentó mucho la población, pero no ha traído la militancia igual. Hubiera sido, es una pena que todavía seamos, lo que tú has dicho, esa generación la que estamos aquí. Y de lo poco que se mueve en Linares, pues un poco el lunes que nos juntamos aquí los abueletes a ver eso. Lo que pasa es que los abueletes somos algunos abueletes que no nos hemos jubilado. No hemos jubilado como trabajo, pero no como ciudadanos. Y eso sí que merece la pena. Y tenemos que tener en cuenta que desgraciadamente hemos perdido la calle. Y entonces el tejido social ha dejado bastante que desear y es responsabilidad de todos. Incluso que nosotros no accedemos a que nuestros hijos y nuestros nietos tengan la misma militancia que nosotros. No es cuestión. Luego está un poco, a mí me preocupa la unidad, hablamos de la unidad de la izquierda, pero sería muy deseable que la unidad incluso se diera hasta en los mismos partidos, porque yo veo desgraciadamente que hasta militantes egregios del Partido Socialista son requeridos por el PP para que traicionen aquello. Tenemos que dar cuenta de que seamos conscientes de esa historia, y si a esa historia se traiciona, ya no va a haber muchas oportunidades, porque efectivamente Sánchez ha sido un buen presidente y ha ejercido y ha sido un buen secretario del partido cuando se rebeló, cuando los poderes internos lo echaron por la ventana, y eso no se debe de olvidar. Otra salida, cogiendo el coche y viajando por España, no creo que sea posible. Es muy conveniente que esa unidad se haga antes de las elecciones y después de las elecciones, porque ya sabemos los poderes que hay, y que después de las elecciones tampoco se hagan con Florentino Pérez, que de vez en cuando se hacen esas elecciones con Florentino Pérez. Toda esa serie de cosas las tenemos que decir aquí, que es cuando tenemos ocasión. En fin, y luego también hay un tema principal. Desgraciadamente, el tejido social no ha respondido bien, entre otras cosas, porque ha habido un abandono palmario de los medios de comunicación. Ese abandono se sabe desde el principio para qué trabaja cada una de las cadenas, y dejarle en manos del PP la televisión española, cuando se tenía mayoría de izquierda, que si se hubiera hecho el mandato que hizo Zapatero en su momento, que tuvimos la mejor televisión con mucha diferencia. E incluso ha llegado tarde esa rectificación de ir a las madrigueras donde se inician y se fabrican los infundios, los bulos y las mentiras. Es imprescindible, de verdad, que se sanee el Estado, que ya hemos visto claramente cómo el señor amigo del narcotráfico le ha dicho algunas veces que no será este Partido Socialista, no será el propio Sánchez quien tenga y cambie el Poder Judicial,
y están pasando y han hecho, y sabemos perfectamente que el Poder Judicial es un apoyo principal, en este caso, de la propia monarquía, y no le podemos pedir todavía más al rey emérito que le ayude a la República. Tendremos que pedírselo y echarle una mano a la ciudadanía. Esas cuestiones están ahí, de verdad, y yo simplemente pido que todos arrimemos por que si no es así, el régimen del 78 seguirá para adelante y habrá que quitarlo a sangre y fuego. Antes de más preguntas te contesto a ti porque a ver si soy capaz de acordarme, bueno, pero muy brevemente porque si no vamos a necesitar mucho tiempo. En primer lugar, efectivamente hemos tenido un gobierno de coalición del que estamos muy orgullosos, y si una cosa está dejando clara el presidente del gobierno en este momento es que él quiere que su vicepresidenta sea Yolanda Díaz. Que eso también lo decíamos antes, tenemos que reflexionar y ser inteligentes, y según qué provincia tenemos que concentrar los votos y ayudar a Yolanda Díaz. Hoy en día también es votar al Partido Socialista, porque hay muchas provincias, y una de ellas es Jaén, en las que va a haber mucho voto, que tiene muy difícil obtener un escaño, pero en cambio nos vamos a jugar el voto de derecha, de los bloques de derecha e izquierda, en 4 o 5 mil. Voy a decir claramente, 36.000 votos en las últimas elecciones fueron a partidos de izquierdas que no eran el PSOE, y a mí es que me da un dolor, porque yo que con la gente de izquierda me identifico con todo absolutamente, y además en todo prácticamente, ¿no? Y nosotros no estamos jugando tener un escaño más el PP o el PSOE, a lo mejor en 4 o 5 mil votos. También se puede ayudar a Yolanda Díaz, que sea vicepresidenta, votando al PSOE, especialmente en provincias como Jaén. Eso es la pura realidad, ¿no? En cuanto a los gastos impropios, además me lo has dicho, ¿no? Eso ya ha sido lo primero que se ha cometido en esta reforma de las pensiones. Para el que no lo conozca, los gastos impropios es que se cargaban a las pensiones, por ejemplo, las deducciones que se hacen por contratación, o sea, se cargaban gastos a las cotizaciones que realmente no son lo que es el pago de las pensiones. Eso se ha eliminado, el ministro Escrivá, yo creo que en eso ha sido muy claro y lo ha quitado. Queda pendiente la auditoría que se tendrá que hacer, ¿no? Y de verdad que ha sido un gobierno de izquierdas que ha apretado mucho también el ala más a la izquierda del PSOE, y yo creo que ha sido bueno para todos, que la fórmula ha funcionado, por eso queremos reeditarla, ¿no? Hablabas también de la gente del Partido Popular y de lo que ha hecho, que es lo que va a seguir haciendo, si ya lo sabemos, ¿no? De cómo la gente joven está paralizada. Creo que en eso también tenemos que hacer un poco responsables los padres y los abuelos, ¿no? Es decir, vamos a ver, que todos esos jóvenes que están diciendo que no van a votar porque no saben a quién votar, que están yendo a la universidad, aquí, con becas, a una universidad que es un lujo tener la universidad que tenemos en Linares, que tienen el transporte público gratuito, que ya se ha dicho que van a tener el transporte urbano gratuito hasta los 24 años. Todo eso al final son oportunidades para que la gente, en igualdad de condiciones y con independencia de cómo sea su familia o lo que tenga en la cuenta corriente, puedan tener un futuro de éxito, ¿no? Así que, desde luego, es vuestra generación, tú lo has dicho, yo lo tengo clarísimo, lo he vivido en mi familia también, ¿no? Los luchadores que ha sido mi padre y las veces que ha estado aquí con vosotros toda la vida, y cómo se ha revelado y cómo se ha manifestado siempre que le tocaba, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos mamado en la familia, y ahora nos toca también inculcárselo a nuestros hijos. Es decir, es que no basta que el niño llegue a la casa y cene en su cuarto con los cascos puestos viendo Netflix o escuchando Spotify, que le tienes que llamar 3 veces para poder hablar con ellos, ¿no? Hay que sentarse, hablar con ellos y explicarles lo que se están jugando, ¿no? Así que, pues, no tengo más que darte la razón en todo lo que has dicho. Y él quería que aclarara una cosa. Me ha dicho que no lo he hablado, pero lo hablo ahora mismo, de lo que está pasando en Andalucía. Ayer decía Feijóo que quiere para España el modelo de Andalucía. Y digo, madre mía, pues que vengan y se den una vuelta por aquí, porque van a salir corriendo la gente. Nosotros hemos tenido un sistema público de salud que, siendo Andalucía, porque Andalucía no es el País Vasco y esa es la pura realidad, hemos partido de mucho atraso, ¿no? Y hemos conseguido equipararnos en muchos índices con el resto de España. Pero nosotros partíamos de un subdesarrollo que no lo tenían en el País Vasco ni en Cataluña, ¿no? Y teníamos un sistema público que, en relación a los ingresos que tiene Andalucía, tenía el mayor esfuerzo de toda España. Es decir, en relación a la riqueza que se genera, la comunidad que más invertía era Andalucía. Siempre mejorable, pero cada año ampliando servicios, ampliando la cartera, inaugurando hospitales, abriendo centros de salud. Nosotros celebramos, cuando yo estaba en la Junta de Andalucía, los 30 años del Sistema Público de Salud andaluz, del SAS, y allí médicos que habían formado parte de hace esos 30 años decían, yo con un maletín desde Úbeda un día a la semana iba a la sierra. A día de hoy tenemos 3 hospitales que atienden esa zona y un centro de salud en cada pueblo. Eso ha supuesto un esfuerzo enorme. Ahora ya lo que quedaba era sostenerlo, mantenerlo, ¿no? Pues bien, hoy en Andalucía tienes 2 años de lista de espera
si quiere ir a un neurólogo. 2 años de lista de espera. Si alguien tiene sospecha de que pueda tener un tumor cerebral, le dan cita para dentro de 2 años. Obviamente cuando vayan ya sabrá si era un tumor o no era un tumor, porque si va es que no era un tumor. Eso está claro. Cardiología, servicios tan urgentes que se consideran preferentes, te dan cita para dentro de 1 año. Eso sí, han quitado el impuesto de patrimonio, el poquito impuesto de las transmisiones patrimoniales, que afectan a un 2% de la población. Hay una cosa que ya está más que demostrada: el dinero llama al dinero, que lo hemos llamado siempre así, o la riqueza concentra riqueza, ¿no? Si los gobiernos, si los estados no toman medidas para que esa riqueza que se genera en un país, que la generan tanto las empresas como los trabajadores, porque ellos no serían nadie sin los trabajadores, tiene que tener mecanismos para que esa riqueza se reparta. Y uno de los más factores de concentración de riqueza es la herencia. Eso está claro y lo sabemos todos, ¿no? Entonces, que la gente pague un impuesto, ya quisiera pagar yo, ¿sabes? Pues se quejan de que tienen que pagar las personas que hereden millones de euros, que son las que tienen que pagar algo de impuestos, se quejan, ¿no? Pues bien, hay que contribuir para sostener esos sistemas públicos de sanidad. Quitando impuestos, ya lo hemos visto en Andalucía, ¿no? Bajada masiva de impuestos, vamos a bajar los impuestos por aquí, vamos a bajar los impuestos por allá. ¿Y eso en qué se traduce? En que dijeron que iban a subir los salarios de los médicos y no lo han hecho. Al revés. ¿Y qué ha pasado? Pues que los médicos se han ido a otras comunidades que sí lo están haciendo. Y han dejado de invertir dinero en el sistema. Bueno, a todo esto, con 6.000 millones más de euros en el presupuesto que están recibiendo con el gobierno de Pedro Sánchez, de lo que recibíamos nosotros de Rajoy, que con su política de austeridad, en que nos veíamos en llegar a fin de mes, como se dice, también como Junta de Andalucía. Con más dinero que nunca tienen la peor sanidad que nunca. ¿Por qué? Si tienen más dinero que nunca y la peor sanidad que nunca, ¿qué es? Porque ellos, en su espíritu, está que sean las empresas privadas las que hacen negocio. Al final es un plan organizado de desmantelar los servicios públicos, y de verdad que el que no lo quiera ver es que no preste un poco de atención. Y solo tenéis que hablar a los centros de salud con vuestros propios médicos y decirles, ¿cómo está esto? Y te dirán ellos, porque a mí me lo han dicho, peor que nunca. Nunca en tantos años ha estado la sanidad en Andalucía tan mal. Y todo eso está relacionado. Cuando uno deja de ingresar, cuando ellos dicen que van a hacer esa bajada masiva de impuestos, eso significa, que no lo dicen con esas palabras, pero es la realidad, que miles de millones de euros no van a entrar al gobierno, al Estado, para poder a su vez prestar servicios de calidad, ¿no? Así que, si esta persona que me lo decía, ¿su nombre, perdona? Si Francisco, que me lo estaba diciendo él, que lleva tantísimo tiempo esperando con problemas ya graves, tendrá 2 opciones: o irse a un médico privado, que lo tendrá que pagar él, o casi nada, porque no le están dando respuesta a la gente. Y esto también afecta mucho a las personas mayores. Que por cierto, estáis estupendos todos, que da gusto veros. Que la gente ya no envejece. Sí, ahora va a hablar Juan y León, alguien más, y Enrique también quiere. Vale, Juan, León y Enrique. Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar agradecerle a Ana que de otro no de hacerlo, de venir por aquí buscando las excusas que quieran buscar, ¿no? Pero sí, mi intervención va en pedirte un poco de concreción, Ana, de concreción. Antonio ha hecho referencia, por ejemplo, al tema de la auditoría. Llevamos años pidiendo la auditoría, se aprobó en la ley de hace 2 años, ya en diciembre, y no se le ha metido mano. Se ha pasado incluso el plazo comprometido en el BOE, se ha terminado el plazo y no ha dado la cara al gobierno en este sentido. Yo lo que te pediría es 5 medidas solamente, concreción, 5 medidas de vuestro programa que afecten a esta población, a la población de pensionistas, personas mayores. Tema de IPC, es decir, cuánto se va a aumentar, ¿vale? El tema de la deuda y también el tema de las pensiones mínimas. Tema de las pensiones mínimas, si hay compromiso de llegar al salario mínimo. Y otra cosa, por ejemplo, importante para las personas mayores, el tema de la dependencia, de la ley de dependencia, ¿vale? Por eso te digo, pero lo que te pido son 5 medidas concretas que podamos oír aquí, que podamos después saber si se están efectuando, si se están llevando a cabo. Me gustaría decir que todos los compromisos que adquirió Pedro Sánchez y el gobierno antes de llegar al poder, o en las últimas elecciones cuando se presentaron, porque primero llegaron a través de la moción de censura, se han cumplido, y eso se puede decir. Me saco aquí la chuleta por si alguna se me olvida, pero te lo diré más o menos de cabeza. El primer compromiso claro es vincular el crecimiento de las pensiones al IPC, para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Y eso lo habéis visto todos. De hecho, este mes habéis cobrado la paga extra
y la pensión media ha subido 100 y pico euros. O sea, muchas personas han subido 130 y tantos euros, ¿no? Muchas personas han visto cómo su pensión han cobrado la cantidad más alta de la historia en este momento, ¿no? También el factor de sostenibilidad para que el cálculo que se hace cuando llegan las personas sea el más alto posible y puedan elegir, ¿no? Y hay cosas concretas que tienen que ver sobre todo con la brecha de género. Hay una cosa que es obvia, ¿no? En la generación que hoy estáis aquí representados hay más hombres que trabajaban que mujeres. Mientras los hombres tienen su pensión, es su pensión. Si el hombre queda viudo, la pensión es la misma. Si la mujer queda viuda, la pensión pasa a ser prácticamente la mitad, ¿no? Es una brecha de género que está ahí, de la discriminación, que como yo decía antes, tantos años hemos sufrido las mujeres y que no queremos ni oír hablar de esas etapas negras. Espero que las mujeres seamos capaces de salir a votar. Sean unos complementos de un 10% además del IPC, es decir, a cada 2 años una subida hasta que se vaya igualando y se acabe con esa brecha de género, por ejemplo, de un 10%, ¿no? También tiene que ver, otra medida concreta, con las etapas en las que las mujeres han dejado de trabajar para la crianza de los hijos. Quitaros del sol, que está empezando a darse la cabeza y me está doliendo a mí. Da un pasico para acá, que hace mucho calor en estos días. Pues eso, que los periodos que las mujeres, si ha estado claro que una mujer estaba cotizando, ha dejado de cotizar durante un tiempo y vuelve otra vez al mercado laboral porque ha estado. Pues que esos periodos se cubran igual que si hubiera estado cotizando. Hemos estado hablando de la dependencia, que la dependencia se financia. La dependencia hay que financiarla a pulmón. Y volvemos a lo mismo. Que no nos vengan con el lerele de que nos van a bajar los impuestos a las clases trabajadoras, que es una mentira. Que las clases trabajadoras queremos un Estado fuerte que recauda y que distribuye la riqueza. En Andalucía, con Moreno Bonilla como secretario de Estado, que estaba en el gobierno entonces, que era el que llevaba los temas de dependencia, Rajoy dijo que la dependencia no era sostenible. Y si por ley se financia el 50% a las comunidades autónomas y el Estado, dejaron de ingresar ese 50%. Y el gobierno del Partido Socialista en Andalucía hizo un esfuerzo enorme por mantenerla. Pero hace falta blindarla también por ley. Es decir, las personas. Otra medida que te puedo decir también que se ha hecho ya es la recuperación de las cotizaciones de las cuidadoras. Una mujer que está cuidando, porque digo cuidadora porque sabéis que es el 99% de los casos, una mujer que está cuidando a una persona mayor, la ley de la dependencia de Zapatero le reconocía que durante esos años estaba cotizando a la Seguridad Social. Es decir, tú no estás trabajando, pero estás cotizando. Y si yo me retiro del mercado laboral para cuidar de mis mayores, yo voy a tener una pensión digna porque en ese periodo estoy cotizando. Por supuesto, el Partido Popular quitó esa medida. Porque a ellos les da igual, porque ellos se lo pueden pagar. Sé que siempre es lo mismo. Entonces, como siempre van contra las clases trabajadoras, quitaron esta medida. Y esta medida ya se ha recuperado. Una mujer que se dedique a cuidar de sus mayores, en esos años está cotizando a la Seguridad Social para tener una pensión digna. No sé si me dejo alguna más, porque se me cierra esto ya cuando cierro el móvil. Pero tiene que ver sobre todo con las pensiones mínimas, eso también es importante. Sabéis que cuando hablamos de que se han revalorizado en función del IPC, no ha sido solo eso. Las pensiones mínimas se han ido subiendo paulatinamente para que cada vez haya menos gente que tiene una pensión tan baja y que pueda tener una vida digna, ¿no? Y entonces se han ido subiendo permanentemente. Pero que la pensión, subir la pensión es también tener un buen médico. Subir la pensión es hacer un bono de la luz para que las personas jubiladas puedan abaratar su factura cuando llegan a fin de mes. Subir las pensiones es los paquetes de medidas que se han hecho para rebajar los impuestos en los impuestos básicos. Subir las pensiones es también que los niños y niñas desde los 0 a 3 años tengan una educación infantil gratuita. ¿Os suena de algo tener a los niños y a las niñas, a los nietos en vuestra casa dándoles de comer? También es subir las pensiones, que todo eso esté garantizado. Porque al final todos son vasos comunicantes, como decía antes, en economía. Y la dignidad de las pensiones se defiende desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Al final, con un sistema público fuerte, de servicios públicos fuertes, y como decía, principalmente brecha de género, subida de las pensiones mínimas, ley de dependencia, que también al final uno puede ser pensionista, pero también a su vez tener necesidad de los cuidados, y también le afecta a las personas mayores. Y en definitiva, pues yo creo que se trata de una cosa tan sencilla como es empatizar. Empatizar con aquellas personas que no se pueden permitir tener 1 o 2 o 3 internas que te las puedes pagar para que vengan a cuidar de tus mayores. Empatizar con las familias que lo pasan mal. Cada vez hay más personas mayores que viven solas. El nuevo modelo de sociedad
hace que muchas personas tengan a sus hijos fuera, que tengan a sus hijos lejos trabajando. La gente ya no tiene 4 hijos, en algunos casos tiene 1 o ninguno. Cada vez hay más personas que van a vivir solas. Se trata de empatizar y de darles una vida digna, que además, como decía antes, que no hay que hablar, a mí no me gusta hablar de las personas mayores como personas, se trata de garantizarles autonomía, libertad, independencia, para que vayan donde quieran, para que viajen, para que vivan de una forma saludable, que también hay que hacer una prevención de la salud, y sabéis que en eso la apuesta que tenemos nosotros en sanidad es fundamental. No solamente se trata de que las personas cuando enfermen tengan atención, sino también que haya una vida activa y un envejecimiento activo, saludable, y no ver a las personas pensionistas simplemente como el pobrecito abuelo que está ahí ya, que no se puede mover, que no, que la gente se jubila con 65, con 67 años. Otra de las medidas que también va en este programa es la implantación voluntaria de medidas para que aquellas personas que quieran seguir trabajando siempre de forma voluntaria tengan un incentivo muy fuerte, como saber que al final les va a quedar una pensión amplia, o incluso compatibilizar su ingreso por seguir trabajando con la mitad de la pensión. Es decir, suponer que yo soy maestra y no me quiero jubilar, o me quiero jubilar pero a media jornada. Tengo la opción, que al Estado siempre le va a costar menos, es decir, bueno, en vez de jubilarme me quedo a media jornada, cobro media pensión o cobro media pensión y mi sueldo completo. Es decir, son medidas interesantes para que la gente que se encuentre bien y que por una decisión vital, por salud, porque quiera seguir trabajando, pueda seguir unos años. Eso ayuda también al sistema de pensiones, pero como digo, de forma voluntaria. Bueno, con respecto al sistema, que el modelo Andalucía, se ve que Rajoy no ha venido por Linares, desde luego. Entonces yo diría, los linarenses deberían de tener el voto demasiado claro a quién no se le debe dar. Por ejemplo, si aquí tenemos la tasa de paro que tenemos más alta, que está disminuyendo la población, ya 2 o 3 mil habitantes, no sé lo que ha disminuido últimamente, que se tienen que ir todos fuera y todos nuestros hijos estudian afuera, se tienen que ir. ¿Qué solución le van a dar ese modelo de Andalucía? Si tenemos eso, tenemos hambre y miseria. Bueno, pues desde luego hasta ahora de la Junta de Andalucía no hemos recibido absolutamente nada, ¿no? Y sí que hemos recibido cosas del Gobierno de España. Hay una cosa que Pedro Sánchez está haciendo que a mí la comparto absolutamente desde un punto de vista, como digo, personal y por entender un modelo de país, pero también que tiene sentido desde el punto de vista económico, ¿no? Que es descentralizar de las grandes ciudades todos los servicios. Por lo menos lo que dependa del Estado no tiene que estar todo en Madrid, ¿no? ¿Por qué una empresa que depende del Estado y que pagamos entre todos los ciudadanos y ciudadanas tiene que estar en Madrid si puede estar en Linares, o puede estar en Orcera, o puede estar en Montoro, ¿no? Y aquí en Linares, por ejemplo, tenemos el Centro de Competencias Digitales de Renfe, que lo que están haciendo es traer proyectos, y lo están haciendo con toda España, y además a futuro seguiremos haciéndolo así, si seguimos teniendo la confianza de los ciudadanos, traer proyectos que generan mucho empleo y además empleo de calidad. Yo a lo mejor soy optimista por naturaleza, pero sí creo que tenemos una juventud que está muy preparada, muy cualificada, y que se están dando cuenta, y no veo mal, fíjate, que la gente joven se vaya unos años a trabajar a Francia, Alemania o Holanda, que conozcan otros modelos de eso, puede enriquecernos, ¿no? Pero que luego, si quieren, tengan la oportunidad de volver aquí. Y desde el puesto de trabajo que yo tengo ahora, que tengo mucha relación con las empresas de innovación, estoy viendo cómo se han implantado en esta provincia en los últimos años proyectos muy interesantes, que además están buscando perfiles de ingeniería, perfiles de formación profesional, de grado superior, que tienen que ver con la informática, que tienen que ver con los temas de eficiencia energética, de transición verde. Esa apuesta tan fuerte que está haciendo el gobierno. Mira, hay quien dice que esto de la transición verde es para arruinar prácticamente a los agricultores. Es que como mienten en todo, también mienten en eso, ¿no? La transición digital es una oportunidad enorme en un país como España de generar economía, empleo, pero a su vez de cuidar el planeta, porque esto sí que es verdad que no tenemos. De gobierno se puede cambiar. Cuando ves cómo le va a uno con el gobierno, pues de planeta no. Y estamos viendo todo lo que está ocurriendo, y en ciudades como Linares vemos el cambio climático, cómo nos está afectando. Hay una oportunidad muy grande, y estamos viendo cómo empresas se interesan y se implantan en la provincia. Porque al final, una persona que es un trabajador joven, dice, bueno, te puedes ir a trabajar a Madrid, pero allí, ¿cuánto le tienes que pagar tú a un trabajador si un piso te cuesta el alquiler 1.500 euros? Ya está pasando, por ejemplo, en Málaga o en Sevilla. Una vivienda decente te cuesta 1.500 euros de alquiler al mes.
ciudades como Linares, yo he creído mucho en Linares y sigo creyendo, ¿no? Con una universidad, que es lo que primero que te preguntan las empresas, pero ¿qué titulaciones son las que se...? Nosotros tenemos la suerte, ¿no?, de tener una universidad en que tiene esas carreras que son las más demandadas en este momento por las grandes empresas, porque en la transición lo estamos viendo cómo está cambiando todo, ¿no?, con las nuevas tecnologías. Al final les interesa mucho venir aquí porque tienen gente cualificada, que es lo primero que buscan las empresas, hasta el punto de que hoy son las empresas las que van a donde está la gente, más que la gente donde está la empresa. Eso está ocurriendo ya en toda Europa. Tenemos viviendas dignas, tenemos servicios públicos de calidad, tenemos, yo creo que la mejor gastronomía. Y la gente, está viniendo ya gente de fuera a trabajar aquí también, y estamos viendo empresas como puede ser Meitio, como pueden ser las empresas que se están implantando aquí en Linares, que demandan esos perfiles profesionales y que también son una oportunidad para la gente joven. Yo de la derecha esperaría muy poco, no esperaría prácticamente nada, porque ya lo hemos visto en estos años, ¿no? Lo primero que hicieron cuando llegaron al gobierno fue acabar con la ayuda a las empresas, a la implantación de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Antes nosotros dábamos hasta el 50% a fondo perdido a una empresa que se implantara en Andalucía para la inversión que tuviera que hacer. Ellos dijeron cuando llegaron que lo quitaban porque iban a pensar, todavía están pensando. ¿Habéis visto el ordenador cuando se queda así, que se queda dando vueltas, que se atranca? Pues así están ellos, atrancados, y yo no sé qué están pensando, porque es que de ahí no han salido. No han hecho ni una sola propuesta que tenga que ver con el apoyo a las empresas, con el apoyo a que se pueda dinamizar la economía en la provincia, ni siquiera en una ciudad como aquí, que además merecería un trato especial, como se demuestra el gobierno de Pedro Sánchez. Hola, buenos días. En primer lugar, Ana, gracias por estar aquí, y bueno, y me alegra bastante oírte decir que Pedro Sánchez forma parte principal de la solución. Creo que es una cosa que has dicho, y en fin, muchos también lo pensábamos antes, por eso me alegra que tú lo pienses también. Bueno, por un lado se ha hablado de feminismo. He de recordar que aquí en la provincia de Jaén leí en los medios, y he estado al corriente, de que las mujeres, nuestras mujeres, no pueden abortar en Jaén. Tienen que irse o a Granada o a Córdoba. La única provincia que no está recogido ese derecho del que has hablado. Como hasta hace poco tampoco estaba recogido el derecho a que los años de las mujeres, entre ellos la mía, que hicieron el servicio aquel social, aquel vergonzoso, donde hacían atisbos para niños pequeños, eso no se contabilizó como periodo cotizado hasta hace poco. Es una vergüenza. Ya sabes que sí, ¿no? Que se puede incluso ahora sí, en el año casi finales del 2021. Eso no sé, conozco a muchas mujeres que han luchado por ello. Yo no te he interrumpido, perdona, luego me otra cosa, también he escuchado sobre el tema del transporte que has puesto. Bueno, yo también tengo el privilegio de tener tu teléfono, de tener tus estados, de que se propondrá el transporte gratuito para los jóvenes y estudiantes hasta los 24 años. No se habla de los pensionistas, por lo menos aquí en Linares, que se ha reivindicado muchas veces que haya el transporte gratuito para las personas que cobren pensiones mínimas, contributivas o pensiones no contributivas. No se ha hecho. Esa ha sido una reivindicación que lleva muchos años haciéndose y no se ha atendido. No se ha atendido. Entonces, no sé en qué sentido puedes explicarme lo que te he dicho antes. Sobre todo, me interesaría lo de que por qué se ha paralizado el derecho al aborto de nuestras mujeres, que en este caso pueden ser nuestras hijas o nuestras nietas. También has hablado del baby boom. Creo que no formas parte del baby boom, es a partir de los 60.
creo que tú naciste en esos años. Entonces, también coincido plenamente en que se han saqueado las arcas. Se saquearon y las saqueó el Partido Popular. Pero claro, tampoco se hizo ningún movimiento que vi yo que fuera también perceptible. ¿Por qué se saquearon? ¿Porque faltaba dinero? ¿Porque había que pagar? No lo sé. Entonces, quisiera que me contestara sobre estos dos puntos. Muchas gracias. Con respecto al tema del aborto, pues tenéis que preguntarle al gobierno de Moreno Bonilla, que tiene las competencias en sanidad. Y además no está pasando solo aquí, está pasando en muchos sitios, para ellos no es una prioridad. Y es verdad que si una mujer sana decide interrumpir su embarazo, pues a lo mejor no le importa que tenga que desplazarse a otra provincia, aunque lo ideal sería que se lo hicieran aquí. Pero estamos viendo a muchas mujeres que el otro día escuchábamos un testimonio que porque los doctores le diagnostican, o las doctoras le diagnostican en un hospital que es un embarazo inviable, son personas que ya acarrean un sufrimiento enorme, pues las marean, sabiendo que tienen que interrumpir el embarazo porque es inviable, porque su bebé tiene un problema que es incompatible con la vida. Eso para una mujer es muy duro, cuando está esperando un hijo que ha sido buscado y deseado y está en pleno embarazo y te dicen que tienes que interrumpir el embarazo porque es inviable y incompatible con la vida y demás. A una mujer que ya tiene un sufrimiento muy grande le añades el periplo que están teniendo que pasar. Eso, si no se encuentran con médicos, que escuchamos, como digo, otro día un testimonio, que le dicen que espere, que ya la naturaleza dirá. ¿Hay algo más cruel que hacer a una mujer mantener un embarazo que sabe que es inviable durante meses, sabiendo que eso es, en fin, yo creo, como he dicho antes, algunas veces ya no sé si es que es ideología o es verdaderamente crueldad, ¿no? Pero como digo, eso que lo tiene que responder es que tiene las competencias en este momento en sanidad, que es el Partido Popular. Y con respecto a lo del transporte, se han anunciado estas medidas en el ámbito de la gente joven. Tengo que decir una cosa, estas medidas tienen una doble finalidad, es decir, esto era lo típico que uno va buscando en campaña, el voto de la gente joven y decirle el bono cultural, el tal. Son medidas que tienen un efecto y un impacto muy positivo en la economía. Como decía antes, en un momento en el que los precios, en la guerra de Ucrania, la invasión por Rusia de Ucrania, que no sabemos todavía el tiempo que le queda y lo que puede seguir pasando, había que reducir el consumo de combustibles fósiles en el país, ¿no? Y esas medidas, gracias también a los fondos Next Generation, se ponen en marcha y tienen esa doble finalidad. Todo está garantizando igualdad de oportunidades, movilidad, diversión, que la gente joven tiene que divertirse y tiene que disfrutar también, ¿no? Que para eso luego son responsables y sacan buenas notas y hacen también su trabajo, que es el que les toca estudiar en ese momento, ¿no? Tiene que ver, como te decía, con medidas económicas para reducir el consumo de productos de combustibles fósiles. Y en cuanto a los mayores, hasta donde yo sé, hay una tarjeta que tenía algún descuento en el transporte, ahora mismo no estoy segura, eso no te lo puedo decir, y se incorporarán medidas por lo que te digo, porque tienen esa finalidad. Es que estamos hablando de que no se puede contaminar. Es que cuando uno oye las cifras, igual que el año pasado murieron en España 11.000 personas como consecuencia de las olas de calor, se dice pronto, ¿eh? El 90% tenían más de 80 años. ¿Qué pasa? Una persona porque tenga 80 años, claro, si tiene otros problemas de salud, pues se completa ya con los calores estos que no todo el mundo se puede permitir, a lo mejor irse a la playa o tener un aire acondicionado todo el día puesto, y están falleciendo muchas personas. Lo mismo está pasando con la contaminación, que es que eran 30.000 personas las que se han visto afectadas, ¿no? Y el año pasado fallecimientos que hubo en España que tienen que ver con la poca calidad que tiene el aire, especialmente en las grandes ciudades. Es decir, son medidas que no solamente contribuyen a mejorar la renta de las personas mayores o de los jóvenes, sino que están buscando ese modelo que defendemos desde el Partido Socialista, de una economía verde y sostenible también. No sé concretarte ahora mismo, no recuerdo si en el programa existe alguna, pero que estoy segura que se van a llevar a cabo por esto que te digo, porque son necesarias absolutamente. Mariano. Buenos días. Yo quería preguntarle si seguimos mandando, seguir mandando para la próxima legislatura, si la reforma de pensiones también entra la mochila austriaca. No está previsto en ningún momento. No. A ella nosotros tenemos que medir mucho las palabras, porque aquí si alguien del Partido Socialista tose o de Sumar tose, será utilizado en su contra. O
O sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. Y cuando alguna vez le han preguntado a ella y ha respondido lo que a ella, le hacen el corte y lo ponen como que quiere ser. No está contemplado en ningún momento en el programa del Partido Socialista. El Partido Popular, por supuesto, por una parte su... Ya está hecho. Ya está. Sí. Espera un segundo. Una cosa antes de que, bueno, ya la gente se está cansando. Una cosa. Sí queríamos que te llevaras en general de la plataforma de pensionistas. Como decía, habíamos hecho un díptico diciendo cómo estaban las pensiones hasta 2018, que coincide con dos cosas. Coincide con movimientos sociales muy fuertes de pensionistas reivindicando un cambio en materia de pensiones porque estaban viendo empobrecidas sus pensiones, incluso puesto en duda la sostenibilidad del sistema. Coincide con esas movilizaciones y fruto de muchas movilizaciones y de más cuestiones sociales, coincide con desalojar del gobierno al Partido Popular, que era el que estaba propiciando esas cuestiones. ¿Cómo ha evolucionado en estos años, en estos 5 años de 2018 a 2013 de gobierno del Partido Socialista en una ocasión en solitario y de gobierno de coalición en la última legislatura? Y decíamos, ¿y qué esperamos? ¿Qué esperan los movimientos pensionistas? Primera cuestión que queríamos que antes de que terminemos os llevarais o te lleves, ya que tú vas a ser representante de la provincia de Jaén y de los trabajadores y los pensionistas de la provincia de Jaén. ¿Qué esperamos de nuestros representantes? Nuestro lema no va a cambiar. Nuestro lema es gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Esperemos que se pueda hacer con un gobierno como el actual, al que no dejamos de ponerle deberes. No dejamos de ponerle deberes porque si bien es cierto que hemos analizado muchas veces que se han tenido en estos 5 años avances, han sido algunos insuficientes y otros, como ha dicho Juan, por ejemplo, lo que suponía un avance no termina de materializarse. Primera cuestión que nosotros pedimos de quien venga a gobernar, Esperamos y sabemos que es mucho más fácil conseguir esas mejoras con un gobierno que con otro. Pero nosotros vamos a seguir luchando por defender las pensiones, gobierne quien gobierne. Entonces, la primera cuestión que pedimos, garantía y sobre todo despejar las dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Una de las medidas que despejará y despejaría claramente las dudas era la auditoría. La auditoría está comprometida por ley y no se ha hecho. Compromiso de que se haga la auditoría, de que se haga bien la auditoría, porque sí es cierto que uno de esos avances que valoramos es la separación de fuentes. La separación de fuentes en cuanto a los gastos y los ingresos de la Seguridad Social ha conseguido en los últimos años que los gastos que son materias sociales y políticas sociales se financien con presupuestos y los gastos que son pensiones contributivas se financien con las contribuciones. Eso está arrojando que lo que antes era un déficit, que era mentira, un déficit ficticio porque se estaban pagando con pensiones, con dinero de cotizaciones, se estaban pagando gastos sociales, ha conseguido que ese déficit disminuya. Pero la auditoría lo que ofrece y lo que va a ofrecer es más certidumbre sobre lo que durante años se ha estado dedicando a esos gastos que eran gastos sociales, algunos muy necesarios, pero gastos sociales que se tendrían que haber sacado de presupuesto. Compromiso de la auditoría, porque arroja más certidumbre, porque sabemos que los agoreros, que los que quieren hacer negocio con todo lo público y quieren hacer negocio con las pensiones públicas, no paran de lanzar bulos o de lanzar miedo sobre el sostenimiento del sistema público de pensiones. Es imperdonable que no se haya hecho la auditoría y es exigible que se haga cuanto antes, porque arroja más certidumbre, precisamente sobre todo, para esa generación del baby boom que va a comenzar a jubilarse, a partir de 2037, 2035 y se prolongará hasta 2055, así que se produjo una bajada grande de natalidad y luego las jubilaciones serán menores. En ese periodo va a ser necesario unos recursos extras y la certidumbre la arrojará eso y la arrojará la mayor recaudación, como tú bien has dicho. Entonces, primera cuestión, la más importante,
certidumbre sobre el sostenimiento del sistema público de pensiones, que le vamos a exigir a quien gobierne. Segunda cuestión, las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas. Las pensiones mínimas y no contributivas sabemos que se han elevado. Sabemos que hay un compromiso, que también lo hemos valorado como positivo, hay un compromiso entre 2024 y 2027 de elevar las mínimas por encima del resto. Pero ese compromiso es insuficiente, es muy poco, lo podemos cuantificar si queremos, se toma como base la pensión de la persona pensionista con cónyuge a cargo y elevarla a un porcentaje, es poco, es insuficiente. Eso no va a arrojar, y muchísimo menos en las no contributivas. Las no contributivas, la petición de los movimientos pensionistas es que no exista ninguna pensión no contributiva por debajo del umbral de la pobreza. Ahora mismo las pensiones no contributivas están cobrando 484 euros al mes y el umbral de la pobreza está en 720 euros al mes, más o menos. Hay forma de calcularlo, pero bueno, aproximadamente. Esas son las peticiones y esos son los deberes. Mantenimiento del sistema público de pensiones, mantenimiento, por supuesto, del poder adquisitivo, que valoramos positivamente que esté recogido en ley, pero que se cumpla la ley. Que bueno, también es bueno decir, como tú has dicho, y nosotros desde el movimiento pensionista también lo vamos a decir, que hemos leído el programa del Partido Popular, porque también iba a venir aquí, y en el programa del Partido Popular viene de una forma más ambigua que el sistema, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en el marco del pacto de Toledo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la van a revalorizar con el IPC o que no la van a revalorizar? No dice nada, no lo dice. Eso es no comprometerse. Nosotros valoramos que el Partido Socialista, primero, que ha hecho la ley, y segundo, que se compromete a seguirla manteniendo. Pero nos parece que las mínimas y no contributivas, el esfuerzo y el compromiso que hay ahora mismo es escaso. Por favor. Vale, que estamos desarrollando un acto, por favor, deje hablar con tranquilidad. Bueno, fundamentalmente esos dos compromisos, hay más, pero fundamentalmente esos dos compromisos: mantenimiento del sistema público de pensiones, sostenibilidad del sistema público de pensiones. Perdón, se me olvidaba otra cosa. Ha dicho una cosa que no valoramos nosotros positivamente. En esta reforma de pensiones se fomentó y se incentivó el retraso de la edad de jubilación. Vemos en países como Francia que ocasiona incluso conflictos sociales aumentar de 62 a 64 años la edad de jubilación. Aquí se aumentó y ya está a 67 años. Nosotros reivindicamos y pedimos y decimos que además es caminar en contra de los tiempos, con los aumentos de productividad, con el paro estructural que tenemos en España, con el paro juvenil estructural. Decimos que cualquier aumento de la edad de jubilación es caminar en contra de los tiempos, y pedimos que se vuelva a la jubilación a los 65 años. En eso discrepamos y lo tenemos que decir claramente, y vamos a pedir y vamos a seguir reivindicando que la jubilación vuelva a los 65 años. Y ya te dejo terminar. Muchas gracias, Alfonso. Termino muy breve, que además tengo que estar a las 12 en la universidad, que me he quedado con el rector, con nuestro nuevo rector, que además sabéis que es de Linares, y bueno, tenemos un ratito de charla con él también. Muy brevemente, lo que dice el Partido Popular, y lo que no dice, pero sabemos porque ha gobernado y porque ha votado, es que nos jubilemos a los 72 años y que las empresas coticen menos, y de esta forma otra vez las pensiones serán insostenibles, y que se van a tener el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo ya estaba en vigor cuando Mariano Rajoy congeló las pensiones y puso el índice al 0,25%, ¿no? Ahora, cuando se aprobó la reforma de las pensiones en diciembre de 2021, el Partido Popular no solo votó en contra, sino que intentó vetar la ley. El otro día lo vimos que mentía y dice que había votado a favor, pero es que después hay una entrevista de la radio y le dice al entrevistador: no, estaba yo, usted me va a decir a mí lo que yo voté, si yo voté a favor. Es que este señor, cuando eso se votó, estaba en Galicia. O sea, fijaos ya la cara dura, o sea, cómo les da exactamente igual mentir a la gente mirándole a los ojos.
ya vemos lo que han votado y, como digo, el pacto de Toledo ya estaba en ese momento, ¿no? En cuanto a lo que hemos dicho es que se me ha olvidado una cosa de las que ha dicho ese del programa, perdón, es una cosa que me ha recordado a mí otra, lo de la jubilación retrasarla, ¿no? Es verdad, obviamente, que si una persona, o sea, lo digo por la sostenibilidad de las pensiones, ¿no? Sí, ya sé, una cosa que viene en el programa, para la persona que me pregunta por los temas del programa, que según las profesiones no es lo mismo lo que llamamos las Kellys, que limpian los hoteles, una persona que trabaja en la obra, un empleado del hogar, que esas jubilaciones se adelanten. Y que una persona que tenga un trabajo, pues no sé, una persona que es abogada y está en un despacho, o es profesor o tal, y por razones vitales le apetece prolongar su carrera profesional 1 año o 2, pues que se permita, ¿no? Ni mucho menos de forma obligatoria, ¿no? Pero lo importante es que las personas que tengan trabajos más penosos, más duros, se puedan jubilar antes también. Yo me tengo que marchar, os doy las gracias, no por hoy, ni siquiera por estos 5 años, os doy las gracias por toda una vida de compromiso. Sois impagables lo que hacéis, así que de verdad, de corazón, 1.000.000 de gracias por todo vuestro trabajo. Muy bien, gracias a ella y en representación del Partido Socialista por haber atendido nuestra invitación. Siempre han estado dispuestos cuando hemos necesitado consulta o tener contacto con ellos, y un agradecimiento sincero a ti y al Partido Socialista. Me voy corriendo, que voy a estar. Tenemos concentraciones, ya hace mucho calor. Ahora, espero que estemos muy contentos el lunes que viene. Eso por lo menos unos churros la merche para celebrarlo. Bueno, en septiembre volveremos a hacer las concentraciones de los lunes al paseo. ¿De acuerdo? Ánimo, compañeros. Y como dice José, y gobierne que gobierne, y gobierne que gobierne, más fuerte, gobierne que gobierne. Ahí está, compañeros, al ataque por ahí.